donde el juez titular, don Claudio Ernesto Tomás Veloso, con fecha 2 de febrero del 2023, y estimando que concurren los requisitos del artículo 431 y 432 del Código Procesal Penal, eleva la solicitud de extradición realizada por el Ministerio Público, con fecha 30 de enero del 2023, donde solicita la extradición del acusado y condenado y prófugo, don Francisco Jones Wala, quien se encuentra actualmente en la localidad del Bolsón, en provincia de Río Negro, Argentina, y solicita que en definitiva se disponga la extradición de don Francisco a este país y se decrete la prisión preventiva. Respecto al condenado, su señoría, don Francisco Facundo Jones Wala, él se encontraba cumpliendo condena desde el 22 de diciembre del 2018 en el Centro Penitenciario de Temuco. Él está condenado a las penas de 6 años de prisión mayor en su grado mínimo y por el delito de incendio y por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego a la pena de 3 años y 1 día. Y el saldo de condena se debiese cumplir el 26 de junio del 2024. Posteriormente, con fecha 11 de enero del 2022, se interpone un recurso de amparo en contra de la Comisión de Libertad Condicional en favor del condenado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco. La Corte de Temuco acoge dicho amparo y en definitiva ordena a la Comisión de Libertad Condicional que se acoja a su solicitud. Esto se resuelve con fecha 21 de enero. Sin embargo, posteriormente la Corte Suprema, en septiembre del mismo año, en febrero del año 2022, revoca el recurso de amparo y por lo tanto se ordena dejar sin efecto lo resuelto por la Comisión de Libertad Condicional, estableciendo que no procede esto. Esos son los antecedentes, su señoría. Gracias. Cada parte tendrá 10 minutos para exponer sus argumentos y 3 minutos de réplica. Se inicia el alegato por la parte del Ministerio Público. Gracias, ilustrísima. Sergio Juez de Paredes, fiscal adjunto. Me presento a alegar por la Fiscalía de Chile. En forma previa y dado cuenta lo que se graba la señora relatora, en parte de la resolución de juzgado de garantía de Río Bueno, voy a hacer esta solicitud previa de conformidad con el artículo 434 del Código Procesal Penal que tiene que ver con la detención previa. Esto considerando lo que ya ha resuelto el juzgado de garantía de Río Bueno en cuanto al cumplimiento de los requisitos previos y preautorización y con la venia de vuestra señoría. Quisiera, previo al fondo de la extradición, referirme o hacer esta solicitud, como dije, del artículo 434. Adelante. Sí, bien. En consecuencia, como se ha dado cuenta, el señor Jones Wala, voy a ser breve en estos puntos porque a nuestro juicio son cuestiones bastante evidentes. El señor Jones Wala enfrentó un proceso de formalización y prisión preventiva en su oportunidad. Prisión preventiva que en su momento fue revocada, quedó sujeto a medidas cautelares del artículo 155, y estas fueron quebrantadas, incumplidas, lo que motivó una nueva prisión preventiva, pero esta no fue cumplida toda vez que estuvo en condición de prófugo, y esto motivó una extradición previa, en ese momento, en la etapa de juzgamiento, y esto estuvo motivado por una orden de detención que tuvo que liberar el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia para efectos del juicio oral en lo penal, al cual no se presentó el acusado en ese momento, actual condenado. Enfrentado al proceso de extradición, luego de que fue detenido en Argentina, enfrentó el juicio oral y fue condenado, como bien ya se dio cuenta, y ingresó a cumplir su condena. No obstante, después de lo que también ha relatado la señora relatora, él recuperó su libertad por resolución de la Corte de Relaciones de Temuco. No obstante, esa resolución fue revocada por la Santísima Corte Suprema con fecha 15 de febrero de 2022 y ordenó que el condenado Jones Wala ingresara a cumplir o continuara cumpliendo la condena en los mismos términos originales que fue decretado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia. Esto motivó la detención en etapa de cumplimiento. El juez de garantía de Río Bueno decretó la detención judicial nuevamente del señor Jones Wala con fecha 16 de febrero de 2022 y con fecha 17 de febrero de 2022 ingresó a la Registro Nacional de Prófugos. Condición que mantuvo el señor Jones Wala hasta el día 30 de enero del 2023,
fecha en la que fue detenido, según nos informaron las autoridades judiciales, administrativas y policiales de la República Argentina, y esto motivó la nueva solicitud de extradición que fue aprobada en su primera etapa, de acuerdo al artículo 31 y siguiente del Código Procesal Penal, con fecha 2 de febrero de 2023. En esta audiencia, el juez de garantía de rebueno acreditó la existencia o concurrencia de todos los requisitos establecidos en el artículo 181 por 182 del Código Procesal Penal. Esto tiene relación con que efectivamente se determinó que el país y lugar donde se encontraba Juan Guala es efectivamente en la provincia de Río Negro, en la comunidad de El Bolsón, República Argentina. Estableció además que de acuerdo al antecedente expuesto se dan todos los requisitos de las letras A, B y C del artículo 140 del Código Penal, y además que es procedente la prisión preventiva de conformidad con lo expuesto en el artículo 134 del mismo Código. La diferencia en esta etapa de cumplimiento, a diferencia de la extradición anterior que enfrentó el señor Juan Guala, es sustancial en términos de que la solicitud actual la motiva el inciso final del artículo 331. Esto es, ya no es una etapa incierta de juzgamiento, sino que ya una etapa de cumplimiento en la que el señor Juan Guala se encuentra condenado por estos ilícitos que da cuenta la relación y tienen que ver con el delito de incendio, como autor del delito de incendio, que confía por el puesto del artículo 176, número 1 del Código Penal, y como autor del delito de tenencia ilegal de armas de fuego, fabricación artesanal. Ilícitos sancionados en nuestra legislación penal en los artículos 476, número 1, como dije, en el caso de incendio, y en el caso del tenencia ilegal de armas de fuego, los artículos 3, 9 y 13 de la Ley 1798 sobre control de armas. Por estos delitos, en total, el señor Juan Guala fue condenado a una pena de 9 años y fracciones. Esto es de 6 años por el delito de incendio y 3 años y un día por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego, fabricación artesanal, como ya referí. En ese contexto, a nuestro juicio, el peligro de fugas es bastante evidente. Los términos del artículo 434 faculta a la Ilustrísima Corte de Apelaciones para declarar la procedencia, primeramente, de solicitar la detención previa, y en consecuencia, para el caso de acogerla, y pedimos desde ya lo haga, solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores que pida al Estado requerido, en este caso Argentina, que ordene la detención previa del imputado. Para el caso de acceder a esta petición, sería de acuerdo a los antecedentes expuestos, solicitamos conjuntamente con dicha resolución, se oficie a dicho ministerio, específicamente a la casilla creada especialmente para este efecto, que es la de dijur.cji@minrel.gov.cl, de acuerdo al procedimiento que allí se establece. En consecuencia, la petición concreta es que vuestras señorías, de acuerdo al antecedente expuesto, procedan, declaren la procedencia de solicitar la detención previa y se solicite por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores que, a su vez, pida al Estado requerido que ordene la detención previa del imputado cuyo paradero y domicilio se encuentra hoy día en la actualidad conocido, dada su detención en dicho Estado. Esa es la petición previa a la solicitud de extradición sería que hacemos conforme al artículo 434 del Código Procesal Penal, como ya señalé. El querellante puede iniciar su alegato, tiene 10 minutos. Buenos días, magistrados, magistradas, con la venia de vuestra señoría ilustrísima, doy inicio a este alegato solicitando la autorización de la extradición del señor ciudadano argentino Facundo Jones Guala, conforme a los antecedentes ya vertidos en la relación de esta causa y más los hechos expuestos y la petición formulada expresamente por el Ministerio Público en esta oportunidad. Solo quisiéramos recalcar, su señora ilustrísima, que los hechos, sobre la extradición y sobre la oportunidad de la extradición, en alguna oportunidad ya fueron conocidos por esta ilustrísima Corte, ya que en el año 2018, específicamente, el 12 de septiembre de 2018, esta Corte autorizó la extradición del señor Facundo Jones Guala, teniendo presente los artículos 1 y 3 de la Convención de Extradición,
de Montevideo y los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 del Acuerdo de Asistencia Mutua en Asuntos Penales entre los Estados partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile. En este sentido, su señoría ilustrísima, a nuestro entender, se cumplen con los fundamentos de hecho y legales para poder proceder a la extradición del señor Facundo Jones Guala, teniendo presente que su actual domicilio se encuentra acreditado en la ciudad, en el sector del Bolsón de la provincia de Río Negro en Argentina. Y se oficie y se pida al Ministerio de Relaciones Exteriores que se ordena la detención previa destinada a evitar la fuga de este ciudadano argentino, dado que el Juzgado de Garantía Río Bueno ha comprobado la concurrencia de los requisitos que admiten la prisión preventiva de Facundo Jones Guala. Eso es nuestra petición, su señora ilustrísima, por parte de la delegación presidencial del Ranco. La defensa. Buenos días, señoría ilustrísima, buenos días, Buenos colegas. Comparece Juan Pablo Alday por la Defensoría Penal Pública solicitando que no prospere la solicitud de extradición solicitada por el Ministerio Público y en consecuencia sea desechada por la Ilustrísima Corte y que se rechace desde ya la solicitud de detención preventiva en contra de mi representado, también por los siguientes fundamentos que paso a exponer. En relación al primer punto, es la consulta que debe resolver la Corte el día de hoy, es si debe o no darse curso a la solicitud de extradición de Facundo Jones Wallace. Para ello es indispensable señalar que existe un consenso de la doctrina mayoritaria de que la extradición es una institución jurídica y no es solo un procedimiento. Si bien generalmente se analiza como un procedimiento de cooperación y colaboración entre los estados, esta reciprocidad de índole político tiene cierto límite, en que está dado por los derechos del individuo requerido. Es necesario luego hacer un análisis no solamente de los aspectos procesales que encontramos en el Código Procesal Penal, sino que también de los aspectos sustantivos, vale decir, que el Tratado Internacional de Extradición regula la materia. Y en los aspectos sustantivos es donde la defensa quiere hacer hincapié, puesto que en esta materia existe un tratado multilateral, que es la Convención de Montevideo sobre extradición, y que regula un principio de derecho internacional que está recogido expresamente en el artículo 1, letra B, que se traduce la doble incriminación, y que se traduce en términos simples que el hecho por el cual el Estado requirente, vale decir Chile, ese mismo hecho debe tener el carácter de delito y debe ser punible a una pena mínima de 1 año de privación de libertad en Argentina, ¿ya? Y esa doble incriminación debe ser acreditada por el solicitante, por el Ministerio Público. Se señaló en el Juzgado de Leche y Garantía de Río Bueno que la defensa estaba haciendo una alegación de fondo, que esta alegación era propia de la Corte de Apelaciones de Valdivia. El señor fiscal, en sus 10 minutos, solamente se ha limitado a señalar y a solicitar la detención preventiva de mi representado, más no ha dado cumplimiento a lo que se dijo en el Juzgado de Leche y Garantía de Río Bueno, que se va a acreditar los aspectos sustantivos en esta etapa procesal. Se debe incorporar al procedimiento de extradición prueba de que la legislación extranjera, vale decir, del derecho argentino, donde se contenga el tipo penal objetivo de extradición. ¿Cuál es la razón de esta exigencia que hace la defensa? Es que el derecho extranjero no forma parte del Código Procesal Penal, no forma parte de la ley vigente, no cabe bajo el adagio o el paraguas del iuria novit curia. Es un hecho el derecho extranjero en materia nacional frente a los tribunales chilenos. Así por lo demás lo entiende el artículo 411 del Código de Procedimiento Civil al disponer que podrá también oírse el informe de peritos 2 sobre puntos de derecho referente a alguna legislación extranjera. También, su señoría ilustrísima, existe jurisprudencia de Corte de Apelaciones, particularmente me refiero a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, fallo rol 45-2005, que no dio lugar
a un procedimiento de extradición activa, dado que el Ministerio Público no acreditó que el hecho materia de la extradición sea punible y tenga carácter de delito en el estado requiriente. También señalar dos fallos, a saber, fallo rol 1396-2006 de la Corte de Apelaciones de Santiago, como también el fallo rol 169-2010, también de la Corte de Apelaciones de, este es de la Corte de Apelaciones de Temuco, que hacen alusión a que el procedimiento de extradición no solamente tiene aspectos procesales, que son los que regula el Código Procesal Penal, sino que también aspectos sustantivos. Una segunda línea de ideas es que debe considerarse también los derechos del individuo requerido. Y en este caso ha sido bastante claro el fiscal de que es procedente la extradición activa, puesto que estamos en el supuesto del 431 inciso final, vale decir, un condenado a una pena privativa de libertad de más de 1 año de duración. Pero la calidad de condenado no solamente habilita para ser objeto de un procedimiento de extradición activa, sino que también lo hace titulares de derecho. Particularmente llamo la atención del derecho del condenado a mantener relaciones con su familia, que está consagrado en el artículo 17, número 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, puesto que es un hecho que Facundo Jones Wallace es argentino, es un hecho que es una autoridad tradicional de una comunidad Curramapu, provincia de Chubut, Argentina, y también es un hecho que su familia vive en Argentina. Así además lo puedo corroborar a través de un informe social que me llegó por parte de la familia de Facundo Jones Wallace y que lo firma el licenciado en Servicio Social Fernando Pinchuleo, que establece que Facundo tiene arraigo familiar importante y que para todos los efectos puede llegar al domicilio de su hermana en el barrio 169 Viviendas, edificio sexto, departamento 49, en la comuna de Bariloche. También hace presente, su señoría ilustrísima, que este aspecto, que es el derecho a mantener relaciones con su familia, ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un derecho de los condenados privados de libertad. Lo fue en el caso Norín Cachimán y otros, y también lo ha sido en forma más reciente en el caso López y otros versus Argentina, donde relaciona la vinculación familiar con el fin de la pena del 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que no es otra que la readaptación social del condenado. También agrega ese fallo, y que parece bastante relevante, que cualquier decisión, sea administrativa o judicial, de establecer el local de cumplimiento de la pena o el traslado de una persona privada de libertad, es necesario tener en consideración diversos factores. Dos que me llaman la atención: el contacto con la familia y el mundo exterior es fundamental en la rehabilitación social de personas privadas de libertad. Lo anterior incluye el derecho a recibir visitas familiares y representantes legales. La restricción a las visitas puede tener efecto en la integridad personal de la persona privada de libertad y su familia. ¿Por qué señalan los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque es obligación del Estado, desde el caso Arellano en adelante, de no solamente a la hora de interpretar una norma interna, no solamente hacerlo a la luz de lo que dice la norma, sino que a la luz de lo que dice el Corpus Juris Interamericano, vale decir, la Convención Americana de Derechos Humanos, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los instrumentos internacionales de derechos humanos. En ese contexto, señoría, no habiéndose acreditado por parte del Ministerio Público un hecho que es el derecho extranjero, vale decir que el hecho por el cual mi representado está condenado en Chile sea punible, sea castigado a una pena superior a 1 año en el estado requerido, habiendo una afectación del derecho de mi representado a vincularse con su familia, a tener relaciones familiares, lo cual ha sido recogido por la Corte Interamericana, y haciéndome por último cargo en relación a la solicitud de detención preventiva, la cual me opongo. Se opone la defensa derechamente porque estima que este procedimiento de extradición no puede prosperar por la falta de los 2 elementos que he señalado con antelación, pero en el evento que su señoría estime aplicar alguna medida cautelar respecto de mi representado, la defensa va a proponer que sean medidas cautelares de menor intensidad, en el evento de que prospere la solicitud de extradición.
que pueden ser firmas diarias o arrestos domiciliarios en el domicilio que acabo de mencionar, que corresponde a la de Fiorella Edith Jones Wala. En virtud de lo señalado, señoría ilustrísima, solicito que no prospere la solicitud de extradición solicitada por el Ministerio Público y que tampoco se dé lugar a la solicitud de detención preventiva. ¿Réplica del Ministerio Público? Sí, señora presidenta, señora ilustrísima, yo quisiera brevemente, he escuchado atentamente a los demás intervinientes, no quise interrumpir porque, obviamente, por el respeto que merece, pero yo quisiera hacer presente y enderezar un tanto esta litigación ante la Corte. Yo partí señalando en mi exposición previa que iba a hacer esta solicitud de manera previa al fondo de la extradición, es decir, la detención previa conforme al artículo 134, porque efectivamente es una cuestión que es independiente y debe plantearse según el artículo 134 de forma previa en etapa de extradición, en etapa de extradición. De manera tal que yo entendí que el traslado que se da a las demás colegas era precisamente sobre este punto previo que yo planteé, que es la detención previa, no sobre el fondo de la extradición. De manera tal que cuando el colega de la defensa, yo asumo que hay buena fe en eso, y hay fair play, por supuesto. Cuando él señala que yo no he hecho ninguna petición, entiendo que él lo asume que es precisamente en el orden que yo entendí se iba a desarrollar la dinámica de este alegato, porque digo, planteé esta cuestión de manera previa, según yo mismo lo señalé. Y por supuesto que en ese entendido no me referí al fondo de los requisitos de la extradición, que es precisamente lo que motivaba inicialmente el alegato. En consecuencia, yo aún no me he referido a la extradición, insisto, porque probablemente motivó esta serie de alegatos, el querellante partió alegando sobre el fondo de la extradición, no se refirió a la detención previa. Lo mismo hizo el señor defensor, partió con la extradición y no se refirió sobre todo a la detención previa, sino al final. En consecuencia, insisto, yo no he expuesto sobre el fondo de la extradición y obviamente por las razones que acabo de señalar, que son fáciles de advertir, está pendiente aún ese planteamiento. Se lo señalo a la sala, a los señores ministros, para que lo tengan presente y podamos entrar al fondo en los términos que inicialmente yo había planteado. ¿Réplica de la parte querellante? Sí, magistrado, la verdad es que entendiendo lo expuesto por el señor fiscal, a nuestro entender, deberíamos enderezar la discusión de este tema para poder revisar primero el planteamiento de la prisión preventiva y luego ver el tema de la extradición. Creo que es vital primero ver la situación planteada por don Sergio y después ver la petición formal que ha planteado don Juan Pablo. Ya, réplica de la defensa. Su señoría ilustrísima, parece de toda lógica que lo primero que debe verse es la solicitud de extradición activa y luego de que se prosiga con la solicitud de extradición activa, el ver si se decreta alguna medida cautelar, sea la detención preventiva o una medida cautelar distinta. No entiendo la lógica de pedir primero una medida cautelar si todavía la Corte no ha conocido los antecedentes respecto a la solicitud de extradición activa. Creo que el fiscal ha ocupado su tiempo y finalmente nosotros como intervinientes debemos saber el orden en que la Corte debe resolver los asuntos y la lógica del procedimiento de extradición es primero que la Corte resuelva sobre si va a prosperar o no la solicitud y luego de ello determine o no medidas cautelares. En ese sentido creo que el tiempo del señor fiscal, si lo ocupó en relación a la medida cautelar, fue un error de él. Eso, señoría ilustrísima. El tribunal queda en resolver por terminada la audiencia. Señoría, si me permite solo un minuto. ¿Sí? Lo que sucede es que, vuelvo a insistir, yo planteé previamente que iba a ser mi alegato, yo entiendo, bueno, ahora derechamente para mí la defensa hay una situación de mala fe, pero vuelvo a insistir, históricamente se han planteado por la detención previa, debe plantearse en forma breve, no es como si era el señor defensor. Es una cuestión aparte
que debe conocer, que debe quedar para solución para definitiva, sin duda alguna. Pero a mí no se me ha permitido alegar sobre el fondo, no de mala fe ni por desconocimiento, como dice el señor defensor, sino que simplemente porque de acuerdo a la estructura del artículo 134, señala que efectivamente yo no tuve tiempo para plantearlo previamente porque el juez de garantía remitió los antecedentes desde el día jueves inmediatamente a la Corte y por tanto suele hacerse, y así se ha hecho históricamente, también lo hizo, se hace en las audiencias previa de extradición que se hizo en este mismo procedimiento anteriormente y se plantea de forma previa, por separado, pero en forma previa. De manera tal que, insisto, se resuelve en este momento por parte de la sala que se me permita alegar sobre el fondo para cumplir los requisitos de la extradición, porque si no tendría sentido el planteamiento que hice inicialmente. Yo al menos, insisto, planteé de forma clara que iba a hacer esta alegación previa, entendiendo yo que el traslado que se iba a dar a los demás intervinientes después era solo sobre este aspecto previo y no sobre el fondo, tratando y procurando, por cierto, de buena fe de ordenar un poco el debate. Por cierto que eso no se logró, pero hago la prevención, el alegato no ha terminado. Insisto en que la sala tiene la posibilidad, oyendo mi argumentación, que me parece que es bastante clara, mi derecho no ha precluido, y insisto, la alegación de buena fe debe primar todas las intervenciones de los colegas, ya sea en el tribunal de primera instancia, segunda instancia, donde sea. En consecuencia, pido se resuelva y se me permite en este momento, no en otra etapa, sino que en esta instancia, plantear mis alegatos respecto a la extradición, que es lo que señalé desde un inicio, iba a ser posteriormente a mi solicitud de detención previa. Vamos a deliberar y volvemos a regresar a la sala. Recording stopped. Señor Fuente, el tribunal ha Recording in resuelto, progress. señor Fuente, el tribunal ha resuelto concederle 3 minutos para que exponga lo conveniente a sus derechos y se resolverán las peticiones en conjunto. Sí, sería. Bien, sobre la extradición, solamente puedo señalar, y muy brevemente, que tal como establece la Convención de Montevideo del año 33, que regula la extradición entre ambos países, Chile y Argentina, establece como requisito que el delito por el cual se persigue, en este caso ya no se persigue al señor Juan Iguala, sino que está condenado, lo que se busca en la cumplimiento de la condena, tenga una pena superior a 1 año. En este caso, nuestra legislación supera ampliamente esa pena. Lo segundo es que respecto de la situación del condenado es esta misma, como he señalado, no es para formalizar previamente, ni siquiera para juzgarlo, sino que es para que cumpla la condena que ordenaba la Santísima Corte Suprema. Se encuentra acreditado el país, el lugar donde se encuentra el condenado, y el Tribunal de Garantía, con resolución de fecha 2 de febrero de 2023, ha señalado que efectivamente que concurren los requisitos del artículo 140, que es procedente de la prisión preventiva y el lugar o país donde éste se encuentra. Solo me resta brevemente señalar respecto de lo planteado por la defensa en cuanto a la comprobación de la reciprocidad o doble incriminación. Esta no es una cuestión, y así tampoco lo señalé en garantía señalé que esto es una cuestión que debía debatirse ante la Corte de Apelaciones. Efectivamente mantengo esa petición, pero también declaré que según ya está resuelto por los tribunales superiores y lo que es más particular aún, por la Santísima Corte Suprema, no corresponde que el solicitante, ni tampoco en esta instancia, acredite ni pruebe el derecho extranjero. Eso es un despropósito, por cuanto primero no somos los requirientes expertos en derecho comparado, y tampoco existe la forma irregular, la forma en la cual nosotros debamos acreditar una legislación que no conocemos, menos ante el Tribunal de Alzada. De manera tal que, tal como resolvió la Santísima Corte Suprema en causa Rol 2642, de fecha 26 de julio del 2010, en sede de la Corte de Apelaciones, solo se debe establecer y acreditar que el juez de garantía ha comprobado la existencia de los requisitos previos que ya di cuenta, que a su mismo el delito tiene una pena superior a 1 año, en este caso está también acreditada, y la penalidad misma respecto al país requerido.
Ahora, exigir la prueba, según lo señala la misma sentencia de la Corte Suprema, el derecho extranjero resulta entonces contrario a la letra y espíritu de las normas que rigen la materia, porque esa situación debe regularla y establecerla plenamente, debe establecerse en sede de extradición pasiva, es decir, el país requerido es quien debe establecer y señalar si efectivamente las normas que se las juntan a la solicitud de extradición cumplen con el estándar y cumplen con una homologación de un delito similar en su país. Ese es el sentido, evidentemente, de la extradición pasiva y, por tanto, no corresponde que en sede de extradición activa nosotros acreditemos el derecho extranjero porque no estaríamos en condiciones de hacerlo y tampoco existe un método para poder establecer cuál es la forma de probar o acreditar una cuestión de esa naturaleza. En consecuencia, dándose los requisitos legales y habiendo formulado mi petición concreta sobre estos puntos, pido primeramente, conforme a mi alegato, que su señoría ilustrísima primero declare la procedencia de solicitar la detención previa, solicitando al Ministerio de Relaciones Exteriores que pide el Estado requerido que ordene la detención previa del acusado condenado en este caso particular, y segundo, dé lugar a la solicitud de extradición formulada ante el juzgado de garantía, elevado hoy día ante la Corte de Apelaciones conforme al artículo 434, 433 y siguientes, y 434 y especialmente 435 del mismo código, vuestra señoría ilustrísima. Eso La es. defensa Señoría tiene, ilustrísima, sí, yo pediría un tiene 3 momento para... minutos. Gracias, señoría ilustrísima. Se está derechamente vulnerando la letra de la Convención sobre Extradición suscrita en Montevideo, que es la aplicable en el presente caso y que son las normas sustantivas que regulan la extradición activa. Eso lo puedo decir derechamente y me hago cargo de aquello, porque el artículo primero de dicha convención dice: cada uno de los estados signatarios se obliga a entregar, de acuerdo con las estipulaciones de la presente convención, a cualquiera de los otros estados que los requiera, a los individuos que se hallen en su territorio estén acusados o hayan sido sentenciados, el presente caso, siempre que concurran las siguientes circunstancias: A, que el estado requirente tenga jurisdicción para juzgar el hecho delictuoso que se imputa al individuo reclamado, y B, que el hecho por el cual se reclama la extradición tenga el carácter de delito y sea punible por la ley del estado requirente y por la del estado requerido, con la pena mínima de 1 año de privación de libertad. Vale decir, no es efectivo lo que señala el señor fiscal, de que basta con que el hecho sea constitutivo de delito, esté penado por parte del Estado, el Estado de Chile, sino que debe acreditarse que tenga el carácter del delito y sea punible en el Estado requerido, que es Argentina. Es una norma sustantiva que está plenamente vigente, que lo firmó el Estado de Chile, es un tratado multilateral que rige este procedimiento de extradición activa y que no es ley muerta. En segundo lugar, señoría, reforzar que la oposición a la detención preventiva es claro en la norma del 434 en el sentido de que se puede decretar la detención preventiva de o se adopte otra medida destinada a evitar la fuga de la persona cuya extradición se solicitará. Vale decir, establece una amplia posibilidad, un catálogo abierto de posibilidades para decretar otras medidas tendientes a evitar la fuga de mi representado. Propongo firma diaria de mi representado en la comisaría que se establezca. También propongo domicilio de mi representado en el domicilio de Fiorella Edith Jones Walla, barrio 169, viviendas, edificio sexto, departamento 49, San Carlos de Bariloche, Río Bueno, Argentina. Eso, señoría ilustrísima. El tribunal queda en resolver. Por terminada la audiencia. Recording stopped.